Espíritu Santo, gracias, Jesús. Es tu gracias, Jesús. Es tu cuerpo, la novia de Cristo. Moriste en la cruz por nosotros para sanarla, para embellecerla. La restauraste, la amaste embellecerla. La restauraste, la amaste. Derramaste tu espíritu dentro de ella. La resucitaste, Jesús, y nos sentaste contigo en el reino celestiales. Cuando partiste el pan, nos invitaste a una boda. Dijiste, ¿quieres casarte? ¿Boda? Dijiste, ¿quieres casarte conmigo? Y respondimos, sí, Jesús, gracias, porque no lo comprendimos del todo. Pero cuando dijimos que sí, nos aceptaste, nos perdonaste, nos limpiaste y con tus heridas nos sanaste por lo que hiciste. Jesús, gracias Señor por amarnos tanto. Aunque cometemos errores, fallamos, nos alejamos de ti, pero aún así vienes a buscarnos porque nos amas con una pasión que nunca podremos comprender. Pero solo decimos, por favor, sigue haciéndolo. Nunca nos dejes ir, Señor. Gracias, Señor, porque nunca nos dejarás ir. Es por tu amor lo que hiciste en la cruz. Y yo declaro ahora la sanación. Sanidad de todo cuerpo, de toda célula, de toda mentalidad, de pobreza, de toda brujería demoníaca que viene contra esta iglesia. Declaro libertad en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Acabo de tener una idea y de hecho, ¿puedes mostrar esa diapositiva, John? Son las tablas clavadas en la cruz. ¿Sabías que no puedes participar en esta sangre? Entiende esto. No puedes participar de esta sangre si todavía tienes en tu poder esas 2 pastillas. ¿Puedes ver eso? Si usted no entiende que esas 2 tablas, que la ley ha sido completamente abolida. Y quiero decir completamente abolida, porque si usted todavía tiene, puedo decir un temor de que si usted deja ir la ley, las cosas van a ser, Dios lo va a castigar o lo que sea. Pero no puedes poner tu confianza en la sangre de Jesús. Quiero que pienses en esto. Jesús vino como sumo sacerdote de un nuevo pacto y fue la sangre de Jesús. Pero bajo la ley, uno tenía que depositar su confianza en la sangre de toros y cabras y palomas y cucarachas y lo que fuera. Los dos no pueden estar en su lugar. No puedes poner tu confianza en la sangre de Jesús si todavía te aferras a esas 2 tablas. Bien, esta es la herejía que predica la iglesia, que las 2 tablas todavía están en su lugar, están en vuestros corazones. Todos dicen que las 2 tablas están en tu corazón, y eso es herejía. Bueno, Dios no pone la ley, los 10 mandamientos en tu corazón si lo clavó en la cruz. Inútil si aún conservas esas pastillas. Dice en Romanos 7, tu marido murió, tu exmarido era la ley, él murió, tú moriste. Y si mueres, dice que no tienes capacidad de obedecer o volver con tu ex porque estás casado con Cristo. Amén. Por eso puedes poner tu confianza en la sangre que es poderosa, que declara que la voz de esta sangre habla una palabra mayor que Abel. Amén. Amén. Por eso la gracia de Dios es poderosa.
Amén. Eliminó la ley, desapareció por completo. Amén. Así que, Padre, te doy gracias por la preciosa sangre del Cordero, la sangre del nuevo pacto que se puso en vigor en la cruz y que fue derramada para borrar los pecados del mundo. Eso puso en vigor el nuevo pacto y borró y dejó obsoleto el antiguo pacto, los 10 mandamientos. Todas las leyes ceremoniales, todo lo asociado con la ley, ahora mismo declaro que está roto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién recuerda lo que enseñé la semana pasada? ¿Algún interesado? La razón por la que pregunto es porque creo que la enseñanza de esta última semana, si no la entendemos, nos va a conducir a esta enseñanza. Y si no tenemos una base de entendimiento de que el antiguo pacto, los 10 mandamientos, quedaron obsoletos, va a ser en ¿cuál es la palabra? Estoy tratando de pensar en ello. Casi insignificante esta enseñanza. Entonces, si entiendes, ya sabes, Dios nos dio la ley, ¿correcto? Fue por un propósito, por una temporada y terminó. Amén. La semana pasada entendimos que tuvimos la revelación, bien, que la ley, los 10 mandamientos, las tablas fueron clavadas en la cruz, quedaron obsoletos. No se puede tener ni una pizca de la ley. No puedes traerlo y mezclarlo con las realidades del nuevo pacto. Los dos son absolutamente excluyentes entre sí. Nunca podrás juntar ambos. Bueno, para aquellos que se han divorciado, y solo quiero usar esto como ejemplo, no tiene sentido si estás casado con alguien a quien amas ahora y piensas que al volver con tu expareja, que es un dictador, que es una persona abusiva, al pensar que puedes volver a eso para mejorar tu matrimonio actual, no tiene sentido. Bueno, pero cuando veamos el todo, cuando entendamos el nuevo pacto, entenderemos el poder que tenemos y es fundamental que entendamos que estamos bajo un nuevo pacto y solamente bajo un nuevo pacto. Amén. La otra cosa que entendimos es que estos dos pactos son mentalidades, son un sistema de forma de pensar. Bueno, y yo como pastor me entristezco porque todavía veo a muchos, incluso en la gracia, que siguen optando por aferrarse a esa mentalidad y requiere esfuerzo. Te lo digo ahora, se necesita esfuerzo para dejar ir esas mentalidades. Esos dos pactos produjeron una mentalidad. Bueno, no los mires como si fueran un pacto en la Biblia. Esos dos pactos tienes que entender que son una manera de pensar. Amén. Y es una forma de pensar. Pero cuando entiendes que el antiguo pacto fue abolido, ya no puedes aferrarte a ese pensamiento porque no producirá la vida que Dios quiere para ti. Y entonces cuando entiendes que no puedes aferrarte a ambos, porque es por eso que hay tanta confusión en la iglesia. Tanto es así que es herejía tener el antiguo pacto en un contexto de nuevo pacto. No tengo miedo de decirlo. Es una herejía que usted, como líder, traiga consigo la ley del antiguo pacto, los rituales, el modo de pensar o como quiera llamarlo. Es herejía traer esas cosas a la iglesia. Es por eso que la gente está tan apegada.
La gente vive con miedo, confusión e impotencia. ¿Por qué la iglesia no está en el poder? ¿Por qué no vemos un avivamiento? Pero sabes que necesitamos más arrepentimiento. Absolutamente. Necesitamos arrepentimiento cuando entiendes que el arrepentimiento significa arrepentirte. Apártate de las obras muertas, incluso en tu pensamiento. Amén. No puedes aferrarte a ambos. Dejemos que esto penetre en nuestro ser hoy. Si quieres vivir una vida próspera, si quieres vivir una vida victoriosa, si quieres vivir con favor, todo lo que Cristo compró para nosotros ya está hecho. Amén. Adán y Eva, antes de comer, vivían gloriosamente. No les faltaba nada. No les faltaba nada. Caminaron con Dios en la intimidad que tenían. No había ninguna restricción. No había barreras. No había nada. Podían caminar con Dios, entrar al cielo en cualquier momento, cualquier día. Y tenían libre acceso a Dios. Estaban desnudos, pero desnudo. No sentían vergüenza. No tenían nada. Amén. No hubo muerte, no hubo descomposición. Amén. Pero en el momento en que comieron de ese árbol, la Biblia dice que sus ojos se abrieron y murieron. Y la mayoría de la iglesia dice, sí. ¿Ves por qué pecaron? Necesitan arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Voy a mostrarte cómo entender el nuevo pacto y la mentalidad asociada con los dos pactos. Adán y Eva comieron de ese árbol. Ese árbol era el conocimiento. Vamos. Era el conocimiento del bien y del mal. Había dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo que en el momento que comas de ese árbol, morirás. Y representa la ley. La ley es un ministerio de muerte. En el momento que comas de él, morirás. Dios no invitó a la iglesia del nuevo pacto, a comer de la ley. Lo mismo, en el momento que comas de eso, morirás. Pero no, lo que necesitamos es la ley, los 10 mandamientos. Necesitamos adorar en el día de reposo. Entonces, cuando entiendes, cuando transformas tu mente, la manera en que piensas, no lo que piensas. Bueno, no es lo que estás pensando lo que te cambiará. Es la forma en que piensas. Amén. Cuando aprendes a transformar o renovar tu mente y alejarte de la vieja manera de pensar, bien, mucha gente en la iglesia te enseñará a dejar de pensar en estas ciertas cosas. Pero mira, el nuevo pacto no se trata de dejar de pensar pensamientos inmorales. Mira, la iglesia te enseña cómo dejar de pensar pensamientos inmorales. Ese no es el camino de Dios. Eso es, sí, obviamente un objetivo. ¿Estás conmigo? Nuestro objetivo, sí, no es tener pensamientos inmorales, pero ese no es el proceso, es el objetivo. El objetivo es transformarse mediante la renovación de su mente, pasando de la vieja forma, pensar a la nueva forma de pensar. El antiguo pacto dice que debes hacer y evitar. Debes hacerlo y evitarlo. No hagas eso, no hagas esto, evite eso, evite esto. Y te destroza la mente, te destroza la mente. Amén. El nuevo pacto dice, está hecho. Eres un hijo, eres una hija, eres amado, eres aceptado. Camina en él, perdonado. Amén. Limpiado. Lo hizo eternamente, justo, con un solo sacrificio. Pero la iglesia todavía quiere ir allí, porque en el momento en que pecas, ahora eres un pecador injusto e impío, y necesitas arreglarte. Esa es la herejía que mantiene a la gente encerrada en el miedo, bajo control,
bajo la brujería y a la iglesia le encanta, no cuestiona. Quiero patear a algunos pastores que predican esa basura y oro para que haya gente ahí afuera viendo esto hoy que reciba una revelación. Amén. Estamos bajo un nuevo pacto. Este pacto se sostiene por sí solo. Bueno, no está de más recordar cuando Jesús se transfiguró en el monte de la transfiguración. Moisés y Elías se acercaron y Pedro dijo, sí, necesitamos, ya sabes, líderes del antiguo pacto, profetas del antiguo pacto junto a Jesús. Y Jesús dijo, habían sido eliminados solo con Jesús. Y la voz dijo, escúchalo solo a él. Los antiguos profetas y el antiguo pacto fueron abolidos. Amén. ¿Puedes traer esa diapositiva, John del Cerebro? Hola, buen día. Sergio llegó desde Liverpool desde atrás. Sí. El poder de una mente transformada. Entonces, incluso en psicología y en mucho asesoramiento, y no estoy criticando, pero si el objetivo es evitar que tengas pensamientos equivocados, tendrás dificultades para transformarte. Bueno, si eso es todo lo que pueden hacer por usted, es ayudarle a cambiar sus pensamientos. No, necesitamos ser reconectados, reconfigurados a la programación del pacto. Mira, Adán y Eva vivieron en la gracia. No había ninguna ley allí. ¿Correcto? Dios les dio un mandato. Sí. Pero Él no dijo, no cometas adulterio. Ya sabes, no adores en el día de reposo. Y no dijo eso. Pero en el momento en que comieron, sintieron todo lo asociado con la ley. Y en sus esfuerzos, trataron de hacer el bien y evitar el mal. Haz el bien, evita el mal. Y eso destruyó a toda la humanidad. Toda la creación, piénsalo. Su consumo o la introducción de la ley destruyeron todo el universo. Entró en decadencia por culpa de ley. Piénsalo. Por eso, si todavía crees que los 10 mandamientos siguen vigentes, estás destinado al fracaso. Como líder, estás destinado al fracaso. Amén. Porque ¿cuál es el propósito de la ley? Es que llegó hasta que llegó la fe. La fe llegó. No tiene sentido hacerlo. Jesús vino la persona de la fe. Bueno, Dios ahora ya no se relaciona contigo según la ley, los 10 mandamientos. Él se relaciona contigo por la obediencia de un solo hombre, Jesucristo. Amén. Es simple. Repasemos algunas de las escrituras que vimos la semana pasada. Hebreos 7, y lo traigo a colación en la diapositiva, John. Imagen. Hebreos 7 dice, el reglamento anterior. ¿Entiendes, John? Lo leeré mientras te levantas. Hebreos 7, 18 dice, se abrogó el ordenamiento anterior y Dios está hablando. Bueno, Dios está hablando y está hablando del antiguo pacto. Dice que la regulación anterior se dejó de lado porque era débil e inútil. Oh, no puedes decir eso, Philip. Esa es la Biblia. Pero Dios está hablando y Dios dice que ese antiguo pacto, esa regulación, los 10 mandamientos, eran débiles e inútiles. Donde si la ley, porque dice que por la ley, nada hizo perfecto. Entonces, Él está hablando acerca de la ley, los 10 mandamientos, y dice, y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Bueno, así que el antiguo pacto te hacía tener miedo y te hacía sentir distante de Dios. Dios dice que ese sistema, esa manera de pensar, era débil e inútil.
y no hizo nada perfecto. ¿Por qué la iglesia constantemente no puede corregirse? ¿No puede ser hecha perfecta nuevamente? Sergio, por favor, cada semana tienes que ser más perfecto esta semana. La semana pasada estabas muy sucio. Ahora tienes que ser más perfecto. Yo huiría de las iglesias que predican eso. Ven al altar y límpiate. Aférrate. Ya estaba limpio. ¿No dice que solo tuve que bañarme una vez para quedar limpio? Porque con un solo sacrificio fuisteis hechos perfectos para siempre. Amén. Hebreos 8:13. Esto está en el diagrama. Vamos a leerlo, lo grito 8:13. Al llamar nuevo a este pacto, ¿ha hecho primero lo primero o no? Esto está hablando del pacto adámico. Number. Entonces, realmente solo hay dos pactos. Solo hay dos pactos. Y Dios hizo obsoleto el antiguo pacto, que es el pacto mosaico. Amén. Y obsoleto, al llamar nuevo a este pacto, ha dejado obsoleto el primero, el pacto mosaico. Y lo obsoleto y anticuado pronto desaparecerá. Garantizado. A los ojos de Dios, Él me ve perfecta. Él me ve santo, justo, y necesito alinearme con ese pensamiento. Aférrate. Soy perfecta. Yo soy santo. Yo soy justo. Eso empieza a reconfigurar tu manera de pensar. Por eso empezarás a transformarte. Amén. Romanos 12:2, mi pasaje bíblico favorito, pero no vayas a la NBI. Bueno, allí verás algunas escrituras. La razón por la cual hay tanta confusión en la iglesia es porque desafortunadamente los traductores modernos, bien, déjenme decirles esto. Mira, cuando agarraron a un montón de traductores, lo primero que deberían haber hecho es, ¿aún tienen una mentalidad del antiguo pacto? Si tienes una mentalidad del antiguo pacto, lo siento, no puedes traducir. Pero ellos deciden, no, entra. Si tienes la mentalidad del antiguo pacto, da tu interpretación de estas escrituras y tradúcelas. ¿Y sabéis lo que han hecho? Lo arruinaron todo. Y te mostraré Romanos 12:2. Y estoy usando el Berean. Puedes recurrir a la versión Reina Valera antigua, pero a mí me gusta la Biblia literal de Berea. Y dice, no os conforméis a este siglo. Bueno, pero transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Si usted simplemente lee la NVI, dice que no se conformen al modelo de este mundo. Y es como, sí, suena, pero no es lo que Paul está tratando de transmitir. Bueno, si quieres transformarte, tienes que salir de todo ese sistema de pensamiento hacia el pensamiento del nuevo pacto. Bueno, nunca te transformarás pensando que tienes que hacer el bien. Tengo que evitar el mal. Tenemos que hacerlo bien. Tenemos que evitar el mal. Porque ¿sabes lo que eso produce? Produce odio. No produce vida. Produce enfermedad, decadencia, pobreza, etc. Esa manera de pensar puede incluso provocarte enfermedades. Te causará enfermedades. Amén. ¿Sabes? Mencionaré el nombre de esta persona, un pastor muy conocido, Bill Johnson, y tiene un libro sobre el poder de una mente transformada. Pero yo quiero decir esto, y no es para criticarlo, pero si la premisa no está establecida, la transformación, si no está establecida en la realidad de que solo hay un pacto en marcha, la transformación, olvídenlo. Puedes leer todos los libros que quieras, pero eso siempre y cuando no sea desde la premisa de que solo hay un pacto y es un nuevo pacto. Y si quieres renovar tu mente, tienes que renovarla y sacarla de esa mentalidad
del antiguo. ¿Estás conmigo? La transformación no puede tener lugar si no hay comprensión. Solo hay un pacto y solo uno. Y no es posible tener esas dos mentalidades establecidas. Amén. Por eso hay tanta gente que está como dos y vomita, confundida, sin saber qué día de la semana es. Mira, no llegaré todavía. 2 Corintios, John, también debería haber un diagrama para ello. 2 Corintios 10, 4 al 5. Y, de nuevo, si vas a la NBI, en este caso, bien, vas a ver algo. Entonces, este es el proceso de renovar tu mente. Pero si usted mira la NBI y la usa para llevar a cabo este proceso, se meterá en un lío. Bueno, en el momento en que estás, puedo decir elevado, es en el momento en que el foco está en lo que tienes que hacer. Y la NBI, lamentablemente, lo ubica a usted allí en esta escritura, en particular, en lugar de lo que Jesús hizo. Bueno, esa es la diferencia. Lamentablemente, los traductores lo han estropeado. Entonces, cuando el foco esté puesto en ti, lo arruinarás todo. Cuando el enfoque esté en Jesús, serás transformado. Amén. Así que vamos a leerlo. Dice 2 Corintios 10, 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción fortalezas. Bien, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Bueno, piénsalo. Y luego dice, llevando cautivo todo pensamiento a vuestra obediencia. Tu obediencia. La obediencia de Cristo. Si lees la NBI, dice que tienes que llevar ese pensamiento cautivo. Esa es una gran diferencia. Bueno, si tienes que llevar ese pensamiento cautivo, te vas a arruinar. Pero lo que dice, bien, volvamos allí. Dice que debemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Nuevo pacto de gracia. Sí. ¿Cómo se relaciona contigo? Bueno, entonces, si quieres hacer algo espiritual, esto es guerra espiritual. Tú lo sabes. Pero aquí, bueno, entonces, imagina que vas a hacer una guerra espiritual y estás en esa mentalidad, la mentalidad del antiguo pacto. Derribo cada fortaleza y tú luchas y sudas y luego aparece el enemigo. Está diciendo que voy a tomar esas fortalezas del pensamiento del antiguo pacto, voy a destruirlos, voy a traerlos, los voy a arrastrar, y porque hay un proceso que no sé si recuerdas hace años, había una forma de describirlo y ¿sabes? Cuando revisan si hay huevos que no sirven, hacen algo como iluminarlos o como una especie de rayos X, y si puedes ver que hay un punto oscuro, sabes que lo tiras, y es lo mismo con los pensamientos. Y tengo un diagrama que obtuve de AI, lo repetí también. Tú lo mencionas, John. Sí. Entonces dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Pero qué es eso? Así que por cada pensamiento que tengas que no esté alineado con los pensamientos de Dios o su conocimiento, tienes que decir, espera, esta forma de pensar es errónea. Mira, mucha gente dice, bueno, porque obviamente vamos a hablar de pensamientos inmorales. Así que la iglesia dirá, mira, si tienes pensamientos inmorales,
entonces tienes una fortaleza. Pero la fortaleza viene del hecho de que estás bajo la ley. Donde hay ley, aumenta el pecado. Donde hay ley, tu mente piensa pensamientos inmorales. Vuelve a mencionarlo, John. Entonces, hay una canasta de pesca con algo que se supone que representa, y se supone que debes decir, espera, necesito llevar eso a la obediencia a Cristo. Tengo que darme cuenta de que no se trata de ti otra vez. Entonces, ese pensamiento inmoral, tienes que decir, espera, ¿ha cumplido Cristo eso? Si tienes un pensamiento inmoral y piensas, oh no, Dios, me arrepiento, renuncio, Dios, perdóname. Entonces vas a la cruz y dices, espera, ¿me perdonó Jesús? Porque es su obediencia, no la mía. Estoy tratando de obtener perdón. ¿Ves a dónde voy? Hay una gran diferencia. Si estoy tratando de obtener perdón y no si estoy tratando de ser limpiado, si estoy tratando de derribar estas fortalezas en mis esfuerzos, entonces ya no es mi obediencia. Lo siento, ya no es la obediencia de Jesús. Es mi supuesta obediencia. ¿De acuerdo? Entonces tienes que preguntarte, espera, ¿me perdonó Jesús? Sí. ¿Me limpió Jesús? Sí. Entonces, esos pensamientos que tengo, ¿por qué estoy tratando de hacerlo en mis esfuerzos? Son las fortalezas que necesitamos tomar cautivas y decir, Jesús, tú me perdonaste. Jesús, tú me limpiaste. Jesús, soy libre. Amén. Porque la ley siempre producirá muerte, siempre producirá miedo, culpa, condenación, etc. Y al enemigo le encanta cuando piensas así. Se abalanzará sobre todo. Amén. Pasemos rápidamente. Vayamos a Isaías 54. Me encanta Isaías cuando lee Isaías 53, 54 y 55 juntos, porque todos hablan de la secuencia del nuevo pacto, la culminación de Jesús yendo a la cruz, muriendo por nuestros pecados y poniendo en vigor el nuevo pacto. Amén. Así que Dios le reveló el nuevo pacto a Isaías en 53, 54 y 55. Amén. Así que siempre léelo a la luz de esa realidad. Amén. De lo contrario, solo pensarás, es solo una escritura sacada de contexto. Pero este Isaías 54, versículo 17, está justo en el medio. ¿De acuerdo? Entonces está hablando del nuevo pacto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces cuando dice que no, el arma forjada contra ti prevalecerá y refutarás toda lengua que te acuse, porque esta es la herencia del Señor y esta es mi vindicación. Entonces, ¿qué te acusa? Bueno, la ley siempre te acusará. Tu supuesta conciencia siempre te acusará. Bueno, Dios puso eso ahí para que entiendas todo el concepto de la renovación mental, la transformación de nuestras mentes. Bueno, las acusaciones que surgen, si tu mentalidad está en eso, en tus esfuerzos, intentarás arreglarlo en lugar de tener una mentalidad renovada y decir, eso es una acusación. Ese no soy yo. Voy a traer eso a la obediencia a Cristo. ¿Qué hizo? ¿Se encargó de todo? Absolutamente. Entonces, ¿por qué te ocupas ello? Como decía Sergio, la armadura completa de Dios es la armadura de Dios que nos fue dada, pero nos la quitamos porque queremos volver bajo la ley. Y lo desechamos porque hay una coraza de justicia, un cinturón de verdad, un yelmo de salvación, salvación eterna. Amén.
Pero ¿por qué lo desechamos para volver a ese sistema? Amén. Yo solo quiero decir esto, y quizás esto ayude a algunas personas, pero Philip, ¿sabes lo que pasa cuando una mujer desnuda viene y está justo frente a ti? La mayoría de la iglesia dirá, o huyes o no miras. Pero déjame preguntarte, al huir, ¿aún puedes tener pensamientos lujuriosos hacia esa mujer? Sí. Entonces todavía puedes huir y todavía tener... Dios huye cuando ve a esa mujer desnuda. ¿Cómo ve Dios a esa mujer o a ese hombre, como tú quieras verlo? Mira, así es como lo sabrás. Es como cada situación que ves, si tienes esa mentalidad, la verás de una manera en comparación con cómo la ve Dios. Por eso es el conocimiento de Dios. ¿Cómo ve Dios a esa mujer desnuda? Porque así es como cuando renuevas tu mente, así es como debes verla. Él dice, mi hija. ¿Qué pasa si es tu hija la que está allí desnuda? ¿Sentirás compasión por ella? Es mi hija, es mi hijo, su hijo. La ley siempre causará revuelo. Dice que está en ti, pero cuando estás en gracia es como si surgiera una compasión. ¿Por qué Adán y Eva no pudieron mirarse con lujuria y decir que se amaban con compasión? No miraron su, puedo decir, desnudez como si fuera algo raro o extraño. Y no es como, oh, Dios nunca te vio desnudo. Lo mismo ocurre con la gente que te saca de la carretera. ¿Y por qué intentó llegar al hospital para salvar a su hija de morir? Amén. Vayamos a Colosenses. Y nuevamente, si vamos a la NBI en este caso, terminaremos aquí. Colosenses 3, versículo 5, dice, por tanto, consideren los miembros, ¿de acuerdo? Por tanto, consideren los miembros, ¿de acuerdo? Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Bueno, la NBI dice, condenarlo a muertos. Bueno, la NBI dice, condenarlo a muerte. En tus esfuerzos debes dar muerte a tus deseos. Pero la traducción real dice, por tanto, considera que todos tus miembros están muertos. Así que si estás excitado, o te estás agitando, o te estás enojando, lo que sea, si te estás agitando, aún tienes que pensar bajo ese sistema. Así que no has llegado al punto donde te das cuenta, oh, estoy muerto. Dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la inmoralidad, muertos a la impureza, muertos a las pasiones, muertos a los malos deseos, muertos a la avaricia, que es idolatría. Es más fácil si tomo la ley, entonces tengo que empoderarme para solucionarlo. Donde la gracia dice que moriste, no tienes capacidad para arreglarlo. Mira a la otra persona como si dijera, oh, necesito tener compasión. Están tratando de llegar al hospital para salvar a su hija o cualquier situación. La transformación comienza cuando te ves muerto. Así de simple. Tu antiguo yo murió. Fuisteis cocrucificados. El Señor murió. El Señor murió. No tiene cabida en tu vida. Amén. La transformación comienza cuando entendemos que en el nombre de Jesús, Padre, gracias, gracias, Padre, por este día en el que como Señor celebramos esta verdad, tu bondad. Señor, permite que esta verdad, Señor, continúe, Señor, afectándonos en todo sentido, noche y día, para que quisiéramos que nos hicieras permanecer en un lugar donde constantemente se renovaban desde el pensamiento del antiguo pacto hacia la realidad del nuevo pacto.
que ya no tenemos que vivir bajo ese sistema, esa forma de sistema que causa muerte, decadencia, destrucción. Estamos bajo un nuevo pacto donde te relacionas con nosotros por gracia, por la obediencia del único hombre, Jesucristo. Padre, te damos gracias por este día. Oramos por aquellos que han escuchado esta enseñanza. Señor, permite que haya un avivamiento de transformación en la iglesia, en el nombre de Jesús. Que nos mantengamos firmes como poderosos guerreros, poderosos hijos e hijas, que están firmes ahora mismo por este asombroso evangelio para tu reino y para toda la iglesia. Dijo, amén.